Yo, Eduardo, tengo 32 años. Soy ingeniero de sistemas y durante la mayor parte de mi vida adulta he sido el soporte financiero no oficial de mi familia. No es que yo lo haya elegido, simplemente pasó. Al principio, pensé que era generoso, ayudando aquí y allá. Un pago del alquiler para mis padres cuando a mi papá le redujeron las horas. Un coche usado para mi hermano menor, Germán, cuando consiguió su primer trabajo y no podía sobrevivir en autobús. Luego vinieron las pequeñas cosas que se acumularon con el tiempo. Cubrir sus facturas de teléfono, Netflix, la compra, las citas del veterinario, y de repente, era menos un hijo o un hermano y más una billetera invisible con piernas. Nunca dije nada realmente. Me callaba porque pensaba, es la familia. Es lo que se hace. Das, apoyas, estás ahí. Pero con los años, ese sentimiento se torció. Dejó de ser gracias y se convirtió en nos debes. Cada gesto amable se daba por sentado. Y cualquier cosa que no fuera cumplimiento total se trataba como una traición. Lo aprendí a la mala la Navidad pasada. Empezó como la mayoría de nuestras fiestas familiares. Alegría falsa, envoltorios de regalos volando por todas partes, un árbol a medio iluminar porque nadie se acordó de cambiar las bombillas fundidas. Llegué tarde como de costumbre, haciendo malabares con bolsas de regalos. Seleccioné cuidadosamente cosas prácticas y de precio moderado. Había dejado de lado los regalos lujosos hacía un año, después de pillar a Germán revendiendo el reloj inteligente que le compré por 500 euros. No, gracias. Solo un anuncio en un grupo de compraventa el día después de Navidad. Ahí fue cuando algo en mí empezó a cambiar. Este año, le compré un reloj de pulsera decente. Nada elegante, de gama media, estiloso y resistente. Algo que un chico de 26 años debería apreciar. Lo envolví con cuidado, añadí una pequeña tarjeta y lo coloqué debajo del árbol. Cuando lo abrió, la expresión de su cara lo dijo todo. ¿Esto es todo? Un reloj, dijo, resoplando, sosteniéndolo como si fuera una imitación barata. Mi madre no perdió su señal. Puso los ojos en blanco con exageración. Antes daba regalos de verdad, antes de que se volviera tacaño. No reaccioné inmediatamente. Me quedé sentado sosteniendo mi café, dejando que el silencio se extendiera sobre todos por un momento. La risa de la otra habitación se apagó mientras sus palabras resonaban dentro de mí como una gota lenta desgastando la piedra. Sonreí, forzado, educado. Tienes razón, dije en voz baja. Antes lo hacía. Germán se rió como si hubiera anotado algún punto tácito. Mi madre sonrió con suficiencia y volvió a prestar atención a su zumo de naranja con cava. Mi padre no dijo nada. Nunca lo hacía cuando pasaban cosas así. El resto de la noche se difuminó. Vino barato, jamón recalentado, mi madre quejándose de alguien que se estacionó frente a su buzón. Pero debajo de mi piel, algo ardía, construyéndose lentamente. Cada mensaje ignorado que había enviado en el grupo familiar, cada Eduardo lo cubrirá que asumían sin preguntar. Cada momento en que me tragué el resentimiento porque pensaba que hablar me convertía en un mal hijo. Esa noche, cuando llegué a casa, no lloré. No grité. Ni siquiera bebí. Simplemente abrí mi portátil. A lo largo de los años, había guardado recibos, tanto físicos como digitales, transferencias directas, cuentas compartidas, transferencias mensuales, pagos automáticos que había configurado a su nombre. Y, lo que es más importante, documenté las docenas de veces que les pedí que aflojaran, que mostraran un poco de gratitud. Todo ignorado. Escribí algo esa noche. No por rencor, sino por claridad, una comprensión de que había estado fomentando su derecho por demasiado tiempo. Le envié un correo electrónico a mi abogado. Sí, tenía uno, principalmente para contratos aburridos y cosas de impuestos. Pero le había mencionado mi situación antes y me había dado un consejo: guarda todo. Podrías necesitarlo algún día. Ese día había llegado. Empecé a cancelar cada débito automático. El pago de la hipoteca que había estado cubriendo para mi madre en secreto desde el segundo infarto de mi padre, cancelado.
El Netflix, Hulu y Amazon Prime vinculados a mi tarjeta, eliminados. El alquiler de mi hermano, que estúpidamente había avalado, lo marqué. Que se enfrentaran a las consecuencias. Luego configuré algo un poco más allá. Una notificación formal, algo que no solo dolería, sino que los sacudiría para que entendieran. Un aviso legal de desconexión financiera. Mi abogado ayudó a redactarlo. Seco, factual, sin emociones. Describía cada contribución, cada cuenta, cada pago que había hecho en su nombre durante los últimos 8 años. Luego, declaraba simplemente que, con efecto inmediato, todo el apoyo financiero se terminaba. Lo imprimí, lo doblé, lo sellé en un sobre. A la mañana siguiente, pasé por su casa. Sin confrontación dramática, sin gritos en la entrada. Entré como siempre. Mamá olvidó restablecer el código en el teclado del garaje, como de costumbre. No estaban en casa. El árbol todavía parpadeaba perezosamente, y los restos de la cena navideña estaban incrustados en platos de papel apilados en el fregadero. Pegué el sobre con cinta adhesiva directamente en la nevera, junto a la lista de deseos navideños escrita a mano de mi madre, donde había rodeado un nuevo iPad y elementos codificados por colores con resaltadores. Miré fijamente por un momento esa ridícula lista. Había escrito necesito junto a un par de audífonos de 300 euros, merezco junto a vales de spa y junto al iPad Eduardo se encargará de esto. Me fui sin decir una palabra. Las consecuencias, sin embargo, llegaron rápido. Al mediodía, mi teléfono ya estaba zumbando. Primero, un mensaje de texto de mi madre. Mamá escribió, ¿qué es esta carta en la nevera? ¿Es alguna broma? Luego, mi hermano Germán envió un mensaje de texto, tío, ¿estás teniendo una crisis o algo así? No, feliz Navidad. No, gracias por los años de apoyo. Solo confusión e irritación, como si hubiera roto algún contrato silencioso que ninguno de nosotros había firmado, pero en el que todos creían. Luego empezaron las llamadas. No contesté. No porque estuviera tratando de ser cruel, sino porque sabía exactamente cómo sería. No habría una disculpa sincera, ni reconocimiento, solo negación, manipulación, tal vez algunas lágrimas de cocodrilo si dejaba que la llamada durara lo suficiente. En cambio, preparé café, me senté en mi escritorio y empecé a hacer listas. Listas de los pagos recurrentes que había cancelado, las cuentas que había cerrado y los servicios a los que me había dado de baja. Era un tipo de administración extrañamente pacífico, como si estuviera archivando años de negligencia, un clic a la vez. Esa tarde, recibí un último mensaje grupal de mi madre. Mamá escribió, necesitamos hablar. Esto es más que inmaduro. No puedes simplemente abandonar a tu familia por un comentario. Siempre hemos contado contigo. No seas egoísta. Esa fue la primera vez que me llamó egoísta. Me quedé mirándolo durante un largo rato. Luego me desplacé hacia arriba, volviendo a leer mensajes antiguos. El chat grupal era un cementerio de preguntas y logística ignoradas. ¿Alguien puede ayudarme a mudarme este fin de semana? Estoy cubriendo la compra de nuevo este mes. ¿Alguna posibilidad de que alguien más contribuya? Silencio cada vez. Mi tía Inés apareció después, claramente reclutada. Eduardo, cariño, sé que estás molesto, pero ya sabes cómo es tu madre. No castigues a toda la familia por su error. Ese error había sido un eco constante en mi vida. Errores como reírse cuando Germán hacía chistes sobre mí por ser el hijo de repuesto, como olvidar mi cena de cumpleaños 2 años seguidos, pero organizar una fiesta cuando mi hermano aprobó un curso en línea, como pedir prestados miles hasta la paga que nunca regresaron. Pero tenían razón en una cosa. Esto era diferente. No iba a retirarme en silencio esta vez. Finalmente estaba eligiendo la paz sobre la obligación. Y la paz no significaba quemar puentes. Significaba construir un nuevo hogar en otro lugar cuando ellos no tenían las llaves. Esa noche, Germán apareció en mi apartamento. Debió haber venido directamente después de que la tormenta de mensajes de texto fracasara. Supe que estaba afuera incluso antes de que tocara.
Su coche estaba estacionado en doble fila como siempre, con la música a todo volumen como si estuviera tratando de sacudir el edificio. No abrí la puerta. Solo observé desde la mirilla mientras golpeaba 2 veces, luego 3, murmurando entre dientes. Vamos, tío. No seas dramático. Hablemos como adultos. Hablar como adultos, del mismo tipo que una vez me llamó en broma cajero automático en Acción de Gracias y me vertió salsa en los zapatos cuando no me reí. Lo dejé cocerse a fuego lento durante unos 10 minutos antes de que finalmente se diera por vencido. Murmuró algo sobre actuar como una diva y se marchó dando un portazo al coche tan fuerte que mi vecino de abajo me envió un mensaje de texto pasivo-agresivo preguntando ¿todo bien ahí arriba? Al día siguiente, el verdadero desmoronamiento comenzó. La electricidad de mi madre se cortó, al menos temporalmente. Yo había estado pagando automáticamente las facturas de servicios públicos. Aparentemente, ella nunca las había visto. Cuando llamó a la compañía, le dijeron que la tarjeta había sido rechazada. Ninguna copia de seguridad en el archivo. La compañía de arrendamiento de Germán los llamó. Sin mi firma como aval, no cumplía con los requisitos de ingreso solo. El agente pidió un nuevo aval o una compra. Germán se asustó. Publicó algunas tonterías vagas en las redes sociales sobre personas que le dan la espalda a la familia. Los comentarios empezaron a llegar. ¿Qué pasó, hermano? La familia lo es todo, tío. Espero que lo resuelvan. Y mi favorito, tu hermano siempre fue demasiado bueno para ustedes. Ese vino de mi prima del lado de mi padre, que claramente vio más de lo que nunca dejó ver. Al final de la semana, mamá me llamó al menos 13 veces. Luego vino el correo electrónico, formal, redactado rígidamente y claramente escrito por otra persona. Supongo que una amiga de la iglesia o una de sus damas del club de lectura. Decía algo como, Eduardo, tus acciones han causado una interrupción significativa en la familia. Si bien entendemos que puedes sentirte poco apreciado, esta no es la forma de manejar las cosas. Solicitamos una reunión familiar para resolver esto amigablemente y restaurar la unidad. Restaurar la unidad. No tenía ni idea de cómo era la unidad real, pero no respondí. En cambio, reenvié el correo electrónico a mi abogado por si acaso intentaban algo dramático. No porque pensara que me demandarían, sino porque conocía el tipo de bombas de culpa de las que eran capaces. Si no podían avergonzarme con el sentimiento, intentarían la legalidad a continuación. Luego, justo cuando las cosas empezaron a calmarse, sin mensajes de texto, sin mensajes de voz, sin golpes, mi padre llamó. Ahí fue cuando todo cambió. Era tarde, casi medianoche, cuando mi padre llamó. Me sorprendió incluso que lo intentara. Por lo general, evitaba el conflicto como si fuera un residuo tóxico. Y en nuestra familia, eso significaba permanecer en silencio mientras mamá hablaba por los dos. Pero ahí estaba él. Papá, en el móvil, parpadeando en mi pantalla, dudando al borde de ir al correo de voz. No contesté inmediatamente. Observé la pantalla, esperando, escuchando el suave zumbido de mi nevera y el tic-tac del reloj de pared. Pasaron 10 segundos. 15, entonces contesté. Eduardo, dijo, con voz baja. ¿Estás en casa? Me recosté en mi silla, mirando al techo oscuro. Sí. Bien. Hizo una pausa. Podía escuchar un ligero traqueteo en su respiración. Tal vez nervios. Tal vez la tos que nunca se había revisado. No quería llamar. Tu madre dijo que no lo hiciera. Dijo que necesitabas espacio, pero solo quería hablar. Hubo un largo silencio. No lo interrumpí. Leí la carta, dijo finalmente. La que dejaste en la nevera. Mi estómago se tensó ligeramente. No sabía si la había visto hasta ahora. No era exactamente el tipo de persona que revisa la nevera. Apenas recordaba dónde estaban los filtros de café. Sí, dije simplemente. No sabía, murmuró. Quiero decir, supongo que sabía cosas, que estabas ayudando, pero no así. No todo. Mantuve mi voz uniforme.
Les envié un correo electrónico a los dos sobre esto varias veces. Lo sé, admitió. Debería haber prestado atención. Yo solo. Soltó una risita débil. Tu madre se encarga de todo eso. Siempre lo ha hecho. Ahí estaba. Esa misma vieja frase. Tu madre se encarga de eso. Tu madre se ocupa de ello. Tu madre decide. Era la perfecta desviación. Limpio, sin culpa, sin agallas. Eres un hombre adulto, respondí. Más tranquilo de lo que pretendía. La dejaste convertirme en un cajero automático. No lo negó. Tampoco se puso a la defensiva. Simplemente respiró y dijo, sí, estuve callado otra vez. Fuiste bueno con nosotros, Eduardo. Dijo, demasiado bueno. Debería haber intervenido hace años. Debería haber dicho algo cuando se dejó llevar. Me incliné ligeramente hacia adelante. Cuando le dijo a la gente que pagué su segunda hipoteca porque les debía por criarme. Se estremeció audiblemente. Eso no era justo. O cuando Germán dijo que solo entré en tecnología porque no era lo suficientemente inteligente para la facultad de medicina como él, y ella se rió. Él no respondió. Seguí adelante. O cuando ambos me dijeron que no llevara a mi ex a Navidad porque no era serio, solo para descubrir que ya había sido reemplazada con la nueva novia de Germán en la cena. Suspiró pesadamente. Ella dijo que exagerarías. Por supuesto que sí. No estoy llamando para pelear, dijo finalmente. Solo. Supongo que quería darte las gracias y decir que lo entiendo ahora. No sabía qué hacer con eso. Se sentía demasiado tarde y demasiado pronto al mismo tiempo. Como verter agua sobre un fuego que ya se había convertido en ceniza. Ella quiere reunirse, agregó. No para gritar. Dijo que se disculpará. Levanté una ceja a nadie. ¿Usó esa palabra? ¿Disculparse? Bueno, no exactamente. Pero dijo que está dispuesta a tener una conversación adulta. Eso es algo, ¿verdad? Era algo, solo que no lo que necesitaba. Lo pensaré, dije, y así terminó. Pero también sabía que no estaba listo para sentarme frente a ella mientras hacía gimnasia mental para justificar años de crueldad pasiva. Exhaló y, por primera vez en la llamada, su voz se suavizó en algo más familiar. Eduardo, lo siento por no haber estado más ahí. Hubo un silencio. Una vacilación y luego debería haber dicho algo antes. Y así, la llamada terminó. No dramáticamente, no con gritos o ultimátums, solo un clic silencioso y el fantasma de un padre tratando de salir de detrás de la sombra de su esposa. Los días siguientes fueron tranquilos, demasiado tranquilos. Sin mensajes de texto, sin indirectas en Facebook, sin que un primo filtrara accidentalmente actualizaciones. Por primera vez en años, el silencio se sintió deliberado, como si toda la familia se hubiera reagrupado, rodeado los carros y ahora estuvieran planeando. Y entonces llegó el sobre. Liso, sin dirección de remitente, deslizado debajo de mi puerta como un folleto de una pizzería. Dentro, una hoja de papel de impresora doblada. Una frase. Si realmente crees que te hemos hecho daño, sentémonos y arreglémoslo como familia. Debajo de eso, una escritura desconocida. Cena de Navidad. 6 de la tarde. Por favor, ven. Habían puesto la mesa de nuevo, pero esta vez no servían jamón y perdón. Querían algo, y yo tenía una elección que hacer. Me quedé mirando la carta durante mucho tiempo. Estaba escrita con la letra de mi madre, aunque pude notar que había tratado de que pareciera más neutral, menos afilada y regañona, más como una invitación amistosa. Pero la conocía demasiado bien. Sabía que cada bucle y curva de sus letras llevaban años de juicio y agresión pasiva, lo reconociera o no, y debajo de la superficie de arreglémoslo, había algo mucho más familiar. Control. Puse la carta en la encimera y entré en la cocina, me serví un vaso de agua y me senté en la mesa que me compré cuando me mudé a este apartamento, una de roble macizo con suficientes rasguños para demostrar que era mía y no solo algo transmitido con condiciones.
El silencio se sintió pesado esa noche, pero era un tipo diferente de pesado. No el silencio tenso, preparándome para el impacto que solía sentir al dirigirme a una de las charlas de mamá. Este era mío. Elegido. No fui a la cena de Navidad. Ni siquiera respondí. En cambio, fui a un restaurante coreano en el centro con algunos compañeros de trabajo que también tenían familias complicadas. Nos reímos demasiado fuerte, pedimos demasiada carne y brindamos con sake barato. Cuando preguntaron dónde estaba mi familia, simplemente sonreí y dije, tomándome un descanso de la tradición. Nadie indagó, nadie juzgó. Y por primera vez en años, no sentí la culpa punzante de no presentarme por personas que nunca se presentaron por mí. A la mañana siguiente, mi correo de voz estaba lleno. Mamá había dejado 5 mensajes, cada uno más desesperado que el anterior. El mensaje 1 era tranquilo. Hola, cariño, solo preguntaba si ya estás de camino. Todos estamos esperando. El mensaje 2 tenía algo de filo. Todos están aquí, Eduardo. No arruines esto. El mensaje 3 dejó caer la fachada por completo. Increíble. ¿De verdad vas a abandonar a tu familia por una pequeña broma? El mensaje 4 era más tranquilo. Deberías haber estado aquí. Tu padre intentó cubrirte. No salió bien. El mensaje 5 estaba sollozando. No respondí. No de inmediato. Necesitaba espacio. Necesitaba asegurarme de que no iba a ser arrastrado de vuelta por costumbre, simpatía o ese profundo impulso infantil de arreglarlo todo solo para que los adultos dejaran de gritar. Pasaron unos días, luego una semana, luego recibí un mensaje de Germán. Sin saludo, sin charla trivial. Eduardo, está planeando impugnar la transferencia del título del coche. Dice que se lo regalaste. Ah, ahí estaba. Me había olvidado del coche. Bueno, no olvidado, solo asumido que lo dejaría pasar. Hace años, le compré un sedán nuevo cuando la vieja furgoneta finalmente murió en un estacionamiento fuera de Costco. Pagué por completo, pero dejé el título a su nombre para facilitar el seguro. Ella nunca me dio las gracias, pero le encantaba ese coche. Lo llamó su paseo de la libertad. Cuando tracé mi línea financiera en la arena, había comenzado el proceso de reclamar cualquier cosa que aún fuera legalmente mía o que debería haberlo sido. Ya no se trataba del dinero. Se trataba de terminar la historia limpiamente, de asegurarme de que no hubiera confusión en el futuro. No un pero nos debes debido a algún regalo persistente que pudiera usar como arma más tarde. Mi abogado me había advertido que esto podría suceder. Dirá que fue un regalo y no está técnicamente equivocada, pero a menos que pueda demostrar que estaba destinado a ser permanente, y a menos que hayan pasado suficientes años para que cuente como abandono, tienes derecho a recuperarlo. Le envié un mensaje de texto a Germán. Yo. Que lo haga. Ya he presentado el aviso de reclamación de propiedad. Respondió una hora después. Eduardo, dice que te está excluyendo de su testamento. Me reí a carcajadas en medio de mi apartamento solo. Me reí como si alguna vez fuera a haber un testamento con algo en él. Como si no hubiera estado pagando las facturas mientras ella acumulaba velas, cojines y aceites esenciales que nunca usaba. No respondí. En cambio, reservé un viaje de fin de semana, algo pequeño, solo una cabaña en el norte, a unas horas de distancia. Llevé libros. Dejé mi teléfono en modo avión y dejé que los días se desarrollaran sin expectativas, sin plazos, sin comentarios sarcásticos sobre cómo siempre huyo cuando las cosas se ponen difíciles. Cuando volví, algo había cambiado. Papá me había enviado una carta, una de verdad, no un correo electrónico, no un mensaje de voz, una carta. Fue corta. Eduardo, no sé cómo arreglar lo que rompimos, pero quiero que sepas que lo veo ahora. Lo veo todo. Tú no nos dejaste. Te echamos. Lamento los años que pasé sentada junto a ella en lugar de defenderte. Tenía miedo de mecer el barco, pero tú eras el que lo mantenía unido mientras el resto nos turnábamos para hacer agujeros. Si nunca vuelves, lo entenderé, pero estaré esperando. Papá.
La leí 3 veces. Luego la doblé y la puse en mi cajón. No lo llamé. Todavía no. Porque el perdón no viene en un horario. Y la responsabilidad no es una actuación única. Es un proceso. Una decisión repetida una y otra vez, incluso cuando nadie está mirando. Durante los meses siguientes, el silencio se volvió normal. No doloroso, no dramático, solo limpio. Empecé a dormir mejor, a comer mejor. Conocí a alguien. Se llama Clara. Es fotógrafa. Nos unimos por un odio compartido hacia los mensajes de texto pasivo-agresivos y un amor por la comida picante. Cuando le conté sobre mi familia, no se inmutó. Simplemente asintió y dijo, parece que finalmente te elegiste a ti mismo. Sí, lo hice. Llegó la primavera y con ella un paquete en el correo. Sin nombre en la dirección del remitente, pero sabía de quién era antes de abrirlo. Dentro, el reloj que le había dado a Germán, todavía en la caja, todavía sin usar. Sin nota, sin explicación, solo el mensaje tácito. No queremos tu versión del amor. Sonreí y lo coloqué en mi estante. Un recordatorio de que yo no era el problema. Simplemente nunca supieron cómo era el amor cuando no estaba envuelto en signos de dólar. Ahora estoy bien. He construido algo que se siente como un hogar. Amigos de verdad, una relación de verdad, límites reales. Y esta vez, nadie pone los ojos en blanco cuando les doy un regalo. Porque las personas que me rodean no necesitan que demuestre mi valía con dinero. Ya lo ven.